Bienvenidos a Disegnotopia. Este es un podcast en donde platicaremos entre diseñadores y no diseñadores sobre diversos temas relacionados a la práctica, teoría y filosofía detrás del diseño, que nos permita hacer la reflexión sobre el papel que debemos jugar los diseñadores en busca de un futuro mejor diseñado. Soy Mario Cruz. Y Jorge Rodríguez. Te invitamos a que nos acompañes en Disegnotopia. Queridos amigos y colegas, diseñadores y no diseñadores, estamos una vez más en este espacio que hemos denominado Disegnotopia para seguir platicando sobre este apasionante mundo del diseño. En esta ocasión tenemos un tema muy interesante que va ligado con el programa anterior, en donde ya analizamos un poco el panorama del diseño en México. Ahora vamos a analizar un poco el panorama en el planeta y la manera en que los diseñadores se insertan en distintos campos del quehacer del diseño. Es un tema realmente apasionante. Acabamos de tener una plática con dos colegas de la Universidad de Montreal, que esa plática también ya la estamos editando y la vamos a subir próximamente, pero salieron temas muy interesantes. En primer lugar, antes de saludar a mi amigo y colega Jorge, les quiero platicar que en la universidad, en la UNAM, en México, una de las cosas que más nos decían los profesores era: tengan cuidado, muchachos. Al final de la carrera, ya en los últimos semestres, ustedes ya se tienen que empezar a mover, porque no va a venir ninguna empresa a la universidad a contratarlos. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que esa advertencia es justamente todo lo contrario en la Universidad de Cincinnati, en donde tuve la oportunidad de estudiar mi maestría. Ahí vaya que las empresas sí van a la universidad a buscar chavos, a buscar nuevas cabezas que se unan a sus filas para trabajar con ellos. Entonces esa diferencia tan marcada entre la Universidad de México y la Universidad de Cincinnati, en donde uno se tiene que autogestionar desde el principio y ver cómo le hace para entrar a una empresa, versus la Universidad de Cincinnati, donde tienen todo un programa de prácticas profesionales para vincular al estudiante de diseño industrial con las empresas, es una diferencia abismal. Jorge, ¿cómo estás? Hola Mario, muy bien, creo que lo has explicado de forma excelente esta introducción, dado que ligando con el programa anterior, en definitiva, esta inserción de nosotros como diseñadores industriales de región 4 en el mundo profesional, pues se torna confusa. Muchas veces no entendemos exactamente los diversos campos en los que nos podemos insertar y de qué manera, ¿no? Uh-huh. Creo que esto es relevante porque, en definitiva, el hecho de que nosotros podamos entender hacia dónde nos podemos dirigir una vez salimos de la universidad, pues bueno, nos lleva a que primero necesitamos comprender qué somos capaces de hacer, cómo nos debemos de formar de cierta manera y a dónde debemos de comenzar a buscar. Si bien comentaste ahorita que sí, yo también, porque yo también soy del CIDI, de la UNAM, pues nunca me pasó por la cabeza que alguien iba a estar tocando la puerta allí, ¿no? Y diciendo, yo necesito diseñadores, ¿no? ¿Mm? O sea, nosotros definitivamente salimos a buscar el pan. Y cuando yo terminé la carrera en el 94, 95, y andaba yo buscando chamba, pues la chamba que consiguiera yo con mis profesores que tenían sus estudios, uh-huh, y entraba yo ahí como freelancer al pelotón de estudiantes que tenían normalmente, ¿no? Y pues atacábamos los proyectos que ellos tenían de muy diversas índoles, principalmente en el área de POP, stand display, empaque y embalaje y cuestiones de esa naturaleza. Entonces los profesores agarraban y decían, oigan, necesito chavos
y voy a tener chamba durante 4 meses, órale, pum, apúntate. Y esa fue la manera en cómo yo me empecé a insertar. Hablar de empresas que estuvieran solicitando diseñadores industriales, pues era difícil en ese momento. Agarrar el periódico, porque el internet, pues tú sabes, ¿no? Creo que el internet en aquel entonces, la mayor tecnología la tenía la UNAM, con la computadora que estaba ahí en el centro de cómputo. Exactamente, sí. Y si quería uno una información de internet, uno tenía que ir, solicitarla y regresar en una semana después, ya te tenían impreso, ¿no? La búsqueda. Entonces, pues no existía en ese momento, pues lo que ahorita me meto en Google a buscar a ver qué hay, no, todo era por periódico y eso, y honestamente no existía esa divulgación, ¿no? De queremos diseñadores industriales, sino todo era de boca en boca, ¿no? Y sobre todo de los profesores hacia los alumnos, que afortunadamente en el CIDI había bastantes profesores que ejercían al mismo tiempo de que eran académicos. Entonces, pues cuando uno intenta empezar a entender el mundo, cuando sales de la escuela para enfrentarte al mundo pues real, es confuso y es difícil. Sí, hoy día hay más medios y quizás hay más plataformas y quizás también hay otras escuelas que tienen mejor desarrollado su departamento de vinculación, pero no obstante sigue siendo complejo entender exactamente dónde me debo insertar, ¿verdad? Otra cosa, Mario, que platicábamos, ¿te acuerdas? Es el hecho de decir, bueno, todo el mundo quiere tirarle afuera, ¿no? Estados Unidos, Alemania, Japón, porque siempre nos dicen que allá afuera es donde verdaderamente está la papa. Y justamente la siguiente cortinilla, pues vamos a explicar exactamente qué pasa con este escenario fuera de México, qué tantas oportunidades hay, cómo está la realidad del diseño allá afuera, y si verdaderamente es lo único que vale la pena. Entonces, gracias por acompañarnos el día de hoy. Este programa va a estar bien nutrido de información porque es el segundo de una saga de varios programas que justamente se tratan de que nosotros expliquemos cómo los diseñadores industriales pueden empezar a ejercer, cómo se tienen que preparar, hacia dónde tienen que mirar, cuál es el camino que hay que recorrer para que podamos llegar a donde deseamos. Pero primero tenemos que entender quiénes somos, qué somos capaces de hacer, qué podemos ofrecer, cómo nos tenemos que formar y a qué horizontes mirar. El diseño industrial en países de avanzada. Fíjate, Jorge, que una de las cosas que más me impactó de andar por allá brincoteando en los Estados Unidos es que efectivamente el caminito está muy pavimentado. Los egresados de la carrera de diseño industrial realmente tienen un camino ya muy formado para entrar a muchas y muy diversas empresas de todos los productos habidos y por haber. Lo que sucede es que ese perfil de diseñador o ese campo al que se insertan los diseñadores de las universidades tiene que ver con productos que van directamente al anaquel. Son productos que forman parte de la economía interna de los Estados Unidos. Muchos también obviamente son exportaciones, pero son productos que se consumen en Estados Unidos. Se fabrican en distintas partes del mundo. Se fabrican en China, en Oriente, pero se diseñan en Estados Unidos. Tienen equipos de diseño muy bien formados que reciben información de su mercado local, toman decisiones para el mercado local y si se puede exportar el producto, de maravilla, ¿no? Es un plus. Pero están totalmente enfocados en mover la economía de los Estados Unidos, en hacer negocios dentro de Estados Unidos y todo el propósito es generar ganancias para las empresas. Ese es el propósito de los diseñadores que salen de las universidades. Y si recuerdan, ya habíamos planteado en algún programa pasado, que de hecho se llama así, Endo y Exodiseño. Ahora nosotros le hemos puesto un apellido para que sea todavía más claro. Son proyectos de diseño que son endoeconómicos
es decir, están insertados totalmente dentro de la economía y las reglas actuales de cómo se mueve el dinero, y los exoeconómicos, que son proyectos de una importancia brutal para el futuro de la humanidad, que se deben de hacer, pero que nadie quiere invertir en ellos, y por lo tanto cuesta mucho trabajo realizarlos. Son todos los proyectos de corte social para el verdadero progreso de la sociedad y de la humanidad como comunidad planetaria, ¿no? Entonces, si nosotros nos damos cuenta de que toda esa fuerza laboral, toda esa fuerza mental de los diseñadores en los países de avanzada están volcados a diseñar productos nada más para mover la economía y no para el progreso de la humanidad, ahí se vuelve un tema muy interesante que están estudiando muchos académicos dentro de las universidades. Se están escribiendo muchos artículos y muchos libros al respecto, y entonces nos plantea ahorita un panorama riquísimo para discutir durante horas. Espero que lo hagamos en menos tiempo, pero para mucho tiempo de discusión. Sí, Mario, fíjate que es bien importante que empecemos explicando cómo está la situación del diseño industrial allá afuera, hablando también de nuestros zapatos, ¿no? Tú estudiaste tu maestría en Cincinnati, trabajaste en varias empresas en Estados Unidos cuando tuviste la oportunidad de estar viviendo por allá. Al igual que yo, trabajé en General Motors, estuve viviendo prácticamente cerca de 4 años en Estados Unidos y trabajando en General Motors en los estudios de diseño allá, y al mismo tiempo también estudié en el Colegio para Estudios Creativos, en el College for Creative Studies. Y lo mismo, hay una plataforma de vinculación muy grande y literalmente hay un tianguis de alumnos que cada fin de término todo mundo se exhibe y recorren así como si fuera expo. Las empresas llegan y empiezan a ver con quién se quedan, ¿no? Inclusive a mí me tocó auxiliar a un jefe que tuve, que le dieron la tarea de ir a reclutar alumnos a varias escuelas ahí cerca de la zona de Detroit, entre ellas el CCS, y ahí me dice: oye Jorge, tú que has sido maestro, échame la mano, ¿no? ¿Cómo le hago para poder detectar quién sería bueno para que entre a hacer sus prácticas de internship, ¿no? en General Motors? Entonces yo ya le di varios tips, le dije: mira, hay que buscar esto, hay que buscar lo otro, y yo lo acompañé a Cleveland, lo acompañé a Chicago, lo acompañé a varias universidades, ahí también en Detroit, bueno, en el área de Michigan, ¿no? Y justamente este panorama de que las escuelas ya tienen muy bien estructurados sus programas de vinculación, pues bueno, se debe a que los países que desarrollan la tecnología y los productos desde cero, pues son estos, ¿no? Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Japón, ahora China, ¿no? Corea del Sur, Francia, principalmente, ¿no? Esto es bien interesante porque los estudios de diseño, pese a que en estos países existen en mucho mayor cantidad que en región 4, Latinoamérica, siguen siendo muy pequeños. No me dejarás mentir, ¿no? ¿Cuántos diseñadores había en la empresa de juguetes en donde tú estuviste? ¿Sí? Lo mismo me tocó ver en varios estudios en los que he tenido oportunidad de estar en Estados Unidos, y pues bueno, en tu caso eran 2, pero pues digo, en mi caso sí eran más, ¿no? 8, 9, 15. Obviamente General Motors pues es una excepción. Ahí habíamos cientos de diseñadores porque son muchas marcas. Design Center es un paraíso, honestamente, ¿no? Sin embargo, pues son garbanzos de a libra, ¿no? Y igual en Chrysler, ¿no? Igual en Ford, los departamentos de diseño son muy grandes por el tamaño de las corporaciones, pero si tú ya te vas a otras, inclusive Apple, son 15 monitos, me explico. Entonces, la comparativa entre los diseñadores y los ingenieros, por ejemplo, para que ustedes se den una idea, cuando se aperturó el estudio de diseño aquí en México de General Motors, éramos
4 monitos, 5 monitos versus 800 ingenieros, ¿me explico? O sea, 5 monitos me refiero a 5 diseñadores Sí. versus 800 ingenieros. Sí. Esas son las proporciones. Por lo tanto, no obstante, en Estados Unidos hay una mayor cantidad de estudios de diseño y la posibilidad de ejercerlo desarrollando productos de orden mundial, los estudios siguen siendo pequeños, ¿sí? Ahora, secundando lo que decía Mario del diseño endo y exoeconómico, pues cuando nosotros estudiamos, ya en los 90s y los 2000s, en el caso de Mario, pues la visión que uno tenía era, pues tengo que salir a hacer cosas, ¿no? Lo que sea, mueble, mobiliario urbano, en mi caso pues yo le tiré a la automotriz y afortunadamente llegué a la automotriz, en el caso de Mario juguete, pero sigue siendo la mecánica de diseñar para empresas que producen en serie y que venden de manera masiva en todo el mundo, ¿no? Y en ese entonces, pues bueno, entender ese panorama era natural, ¿no? Y no nos llevaba a cuestionarnos si lo que estábamos haciendo era bien o mal, simplemente decíamos, chidísimo, ¿no? Es lo que me encanta hacer y es lo que quiero hacer. Y le voy a tirar a eso. ¿Por qué lo comentamos? Porque parte de el argumento que nos lleva a entender estos conceptos de diseño endo y exoeconómico es que hoy en día, y ya lo estamos viviendo actualmente, ¿no? Los calores tan terribles, el calentamiento global, la contaminación, la falta de agua, y todo lo que está sucediendo, la falta de alimentos, pues cada vez va a ser más difícil, va a ser peor el escenario, año con año. Y antes, pues se hablaba como que de un horizonte que nunca íbamos a alcanzar, pero hoy lo estamos ya alcanzando, ¿no, Mario? Entonces, sí. 2 tipos de diseño son muy importantes y lamentablemente las empresas siguen en su mismo rollo, ¿no? Entonces, la situación del diseño fuera de México, de Latinoamérica, en definitiva es mejor en términos de oferta de trabajo, pero todos los que estamos de este lado del charco en términos ideológicos, o sea, todos los que estamos en países en vías de desarrollo, pues queremos ir a los países de avanzada, por lo tanto la competencia es enorme. Y más cuando los estudios de diseño son pequeños, ¿no? Por ejemplo, tengo un cuate, Daniel Rodríguez, que trabaja en Kinki Shario, que es una empresa que desarrolla trenes, diseña y desarrolla trenes en Japón. Y pues bueno, él es el jefe de diseño de ahí de Kinki Shario, pero igual, ¿no? Son 8 monitos. Y así, literalmente, ¿no? Son estudios muy pequeñitos. Muchos de ellos cierran, abren. O sea, la misma situación de México, pero obviamente allá, pues hay muchísimos más, ¿no? Y el hecho de que le tiremos a irnos a otros países, pues no está mal, es parte de nuestra formación profesional. Yo particularmente, Mario, tuve la oportunidad de quedarme ya a trabajar permanentemente en los estudios de diseño de General Motors en Michigan, y por situaciones familiares, pero también por ética profesional. Yo dije, caray, o sea, yo tengo que regresar a mi país a entregar algo socialmente hablando. Y decidí, por esa y por otras situaciones, pues no quedarme ya con contrato en mano. Muchos me tiraron de estúpido y seguramente ustedes que me están viendo ahí dicen, pero qué pedazo de cabeza de pelmazo tiene este güey. Pero bueno. No, pero espérame. Hay otro factor que me platicaste y que es muy relevante. Es también el hecho de que internamente el trabajo empezó a generarte un poco de frustración. Y eso es algo también que estoy detectando en muchos de mis compañeros que están en empresas en Estados Unidos y en otros lugares, porque los problemas que enfrentan dentro de sus organizaciones son muy similares a las que yo enfrenté en México. Son frustraciones que tienen que ver con la educación que recibimos de que el diseñador es el último bastión que tiene de defensa el usuario
ante la vorágine comercial de las marcas y de la mercadotecnia. Entonces, el hecho de que nosotros pensemos en factores humanos, en ergonomía, en estética, en cómo se va a relacionar el producto con el usuario de la mejor manera, nos enfrasca en discusiones con los departamentos internos de ingeniería, de mercadotecnia, por tratar de defender al usuario. Y muchas veces, lamentablemente, el usuario es lo que menos importa. El chiste es venderlo y rápido. Entonces, que esté muy atractivo, que parezca de alta tecnología, aunque sea una carcasa vacía, y rapidito me lo venden. Se va esto a un mercado específico, a Japón, a no me interesa dónde, porque lo vamos a vender como pan caliente, porque está padrísimo, pero en realidad el producto no hace nada. Y el diseñador empieza a sentir esta necesidad de cada vez más pelearse, y no es entendido, no es comprendido, tal vez porque no contamos con las herramientas retóricas para convencer a los demás, no sabemos cómo negociar. Pueden ser muchas y muy diversas las razones por las cuales se genera el conflicto, pero existe, es totalmente real. Y empieza uno a decir, híjole, ¿qué hago? Ya conseguí este trabajo padrísimo, que paga la renta, que me permite estar en un país de primer mundo, lo que tú quieras, pero no estoy diseñando lo que sé que es bueno para la gente. Y genera un conflicto. Sí, fíjate que, bueno, aquí también lo que estamos invitando es a un cambio de significado de lo que nuestra profesión debe de darle al mundo, ¿no? Si bien lo hemos discutido en distintos programas en donde lamentablemente el diseñador industrial es títere del mundo capital, porque surgimos por esa necesidad. Y hoy día que varios grupos lo están pensando y repensando, y nos estamos dando cuenta que tenemos que socializar más la actividad. Incluso hay algunos que le hablan la descentralización del diseño, hablando como centro al mundo occidental, la desoccidentalización del diseño, ¿no? Hablando de esta convención de que el diseño surge para brindar soluciones a las empresas capitalistas. Entonces nosotros literalmente somos un títere que le ayuda a las empresas capitalistas a generar productos que los puedan vender de manera masiva y vámonos adelante, ¿no? Pero ese ha sido el gran problema, ¿sí? Estar produciendo sin ton y son, sin conciencia, una enorme cantidad de productos que, si bien algunos son buenos y necesarios, hay muchos de ellos que también son pura basura. Y creo que ha llegado el momento, y les hacemos la invitación, de cambiar el significado. Es por esto que acuñamos Mario y yo estos dos términos del endo y el exo diseño, pero en el ámbito económico. Porque cuando hablamos del endo es porque producimos como diseñadores industriales dentro de este mundo capital productos y bienes para que se puedan vender de manera masiva y puedan potencializar la vida humana. Sin embargo, el exo es aquel diseño que ahora nosotros como diseñadores industriales necesitamos empezar a ejercer, en donde tenemos que ser parte de un grupo multidisciplinario para poder crear nuevas estrategias y soluciones y productos que ya no estén bajo los significados de lo que conocemos como diseño industrial dentro del ámbito económico. Entonces, para cerrar este punto de cómo está la situación en el mundo de avanzada del diseño industrial, pues bueno, sí existe mucho mayor campo de oportunidad definitivamente, pero nos vamos a topar con que si a ti no te interesa el planeta, pues vas a entrar a una empresa a producir una enorme cantidad de productos que ya lamentablemente su decisión y su dirección ya es mercadotecnia.
ya ni siquiera es un producto que verdaderamente sea útil, sino es cómo podemos engañar al mercado para venderlo. ¿Qué inventamos que la gente necesite, aunque no lo necesite? Y producimos eso haciéndole pensar que sí lo necesita. Entonces, Mario, no sé tú, pero creo que estamos en un punto de la existencia humana donde hemos perdido valores. La ética ya la estiramos como una liga gigante, ¿no? Y la adaptamos de medida, ahora sí que a medida de la situación, cuando debe de ser absoluta. Y la moralidad también, pues es algo que nos impide ver que como sociedad, pues tenemos un límite que ya está muchísimo más cerca que hace 20 años que tú y yo estudiamos. Entonces, definitivamente, el mundo allá afuera, en términos de diseño industrial, si queremos empezar a hacer algo en términos de capital, crecimiento, aventura, sí se puede, sí hay campo. ¿Qué tienes que hacer? Pues bueno, te tienes que entrenar mucho. Y el siguiente programa que vamos a nosotros a filmar de esta saga habla de toda esa preparación, ¿no? Pero definitivamente allá afuera podemos ejercer, nos podemos entrenar muy bien, pero necesitamos también poner nuestra parte para empezar a cambiar el significado y empezar a ser más activistas en el ámbito de mejorar nuestra profesión a través de convencer mejores estrategias para la sociedad, para el planeta. ¿No, Mario? Sí, ya hay mucha gente que está pensando ese tema dentro de la academia y creo que es uno de los temas que a continuación vamos a tocar, porque es importante también comprender los distintos campos en los que se puede insertar el diseñador. Uno de esos es el académico, quedarse dentro de una academia pensando en cómo modificar ese significado de lo que debe ser la profesión. Entonces, pues si quieres empezamos a platicar sobre los campos de aplicación del diseño industrial. Los campos de aplicación del diseño industrial. Sí, es muy interesante darse cuenta de cómo cambian las cosas. La vida no se detiene realmente. Entonces tú estabas platicando hace rato de cómo con tus profesores pudiste encontrar tu primer chamba. 10 años después, por ahí del 2002, que terminé mi tesis, mis profesores como si ni existieran. Entonces yo la verdad los tengo todos en muy alta estima y aprendí mucho de ellos, pero en términos de conseguir trabajo, se ve que fue una época mala. Y nada de, oye, vente, o de tú sentir la confianza de que podías hacer eso. Algunos de mis compañeros efectivamente sí lo hicieron. Por ejemplo, se fueron a proyectos en el aeropuerto, me acuerdo. Y fueron ¿no? Ambas. Exactamente. Bueno, el otro caminito era la familia, ¿no? Entonces yo con mi tío le dije, oye tío, ¿qué onda? El ingeniero. Y entonces él me dijo, sí, tengo un cuate que fabrica tinas de hidromasaje. Y ahorita tenemos ahí unas broncas con unas tinas. Vente, échame la mano a revisar cómo están inyectándose los jets. Y entonces ya me llevé mi cuadernito y ya estuve haciendo anotaciones de los jets. Y esa fue mi primera chamba. Y justamente la utilicé para hacer mi tema de tesis con una tina de hidromasaje. Si yo me hubiera quedado ahí, hubiera sido mi primer trabajo real de diseño corporativo, dentro de una empresa, dentro de un departamento, que no tenían departamento de diseño. Lo necesitaban. Y es impresionante que no lo hubieran tenido. Porque por supuesto que lo necesitaban. Era más que evidente. Sin embargo, me salí de ahí y me fui a una empresa muy, muy, muy pequeñita. Pero el tema me gustaba mucho, pues porque era de juguetes y era de la Guerra de las Galaxias. Entonces, aunque siempre hubo problemas con los pagos y todo, dije, no me importa. Y entonces empecé a explorar ese campo de, ya no estoy en una empresa grande, en donde se produce claramente en una nave industrial sus productos y sé
todos los detalles del producto. Acá no, acá venían proyectos y tenías que ver qué información podías sacar de qué lugar para medio estructurarlos. Era ya tu responsabilidad estructurar los proyectos. En las tiendas de hidromasaje los proyectos venían de mercadotecnia, que es un poco lo que explicabas con anterioridad. Entonces ya empecé yo a ver, hay dos perfiles como distintos, uno de una empresa grande y otro ya de una empresa chiquita, y se modificaron muchísimo mis actividades. Acá yo ya tenía que autogestionarme y sacar información por mi cuenta, que no venía de ningún departamento, pues porque no existía tal departamento, sencillamente. Salto cuántico al presente, donde prácticamente estoy de freelance, ¿no? Y es otro rollo completamente. Y justamente eso es eso que tú estás comentando, es lo que tenemos que estructurar. Ajá. Para que los que nos están escuchando puedan entender exactamente las diferencias entre uno y otro, bajo diferentes campos, ¿no? Pues, ¿qué te parece si empezamos con el diseñador de micro y mediana? Definitivamente este diseñador, este perfil, bueno, no es perfil, más bien es este campo de aplicación, sí, pues se da en empresas que ya tienen necesidades de desarrollo de producto, cuyos departamentos de diseño pues o bien no existen, o son chiquititos, o vas a estar como parte del grupo de ingeniería, pero de repente dicen, oye, es que hay un espacio aquí que no está lleno y necesita ser llenado con alguien. Pues hay un diseño. Me dijo mi tío, me dijo mi compadre que existen unos monitos que se llaman diseñadores industriales, y me empecé a fijar que sí se pueden. Entonces, este campo de aplicación, esta posición, normalmente entra bajo dos direcciones. Una, te quieren para embellecer como esteta lo que hace el equipo de ingeniería, ¿no? Que muchas veces, pues bueno, es muy funcionalista. Les quedan algunas cosas que a los dueños de empresa no les gustan, porque literalmente las micros y medianas empresas suelen ser empresas familiares, ¿no? De los dueños originales están allí dando órdenes y tomando las decisiones. Y entonces dicen, no, pues aquí están los diseñadores industriales para que hagan bonito lo que acaba de hacer mi equipo de ingeniería, ¿no? Pero se dan cuenta que todo lo que sabemos hacer y cómo le entramos al toro por los cuernos, por los conocimientos que tenemos, que empezamos a ser bastante útiles. Entonces nos empiezan a encargar no solamente la parte de la estética, sino nos empiezan a dar toda la chamba. Ajá. Definitivamente. Son trabajos muy buenos, uno aprende muchísimo, uno se foguea enormemente porque uno está en contacto con todas las áreas, y eso es lo enriquecedor de estos trabajos, porque justamente por el tamaño de las empresas, pues uno tiene que ver el producto desde la idea, y uno entra a la junta con el jefe mayor, que es el papá, el abuelo, no lo sé, y uno empieza a discutir el rollo. Están los ingenieros, ¿no? Y uno tiene cabida en todas esas discusiones, y uno puede darse cuenta cómo uno puede participar. Entonces es muy enriquecedor. Sí. Pero también le cargan a uno la mano cañón, ¿no? Ajá. Y acabas haciendo mil cosas. Entonces, pues si se quieren foguear, pues estas son buenas oportunidades. La paga pues no siempre es como uno quisiera, porque nos subvaloran, ¿no? Porque cuando hablábamos en uno de los programas como diseñadores industriales, no somos ni de aquí ni de allá, no saben exactamente qué hacemos, qué somos capaces de lograr, y nuestros sueldos pues van entre unas y otras cosas, y no tenemos un perfil perfectamente bien definido. Entonces este diseñador de empresa micro y pequeña, solemos aprender mucho porque entramos en todos los campos, vemos el producto desde 0 a 100, y entonces pues te aprendes a mover, ¿no? Fíjate que ahorita me recordaste que, y no es tema, pero rápidamente lo menciono, los vicios dentro de las empresas pequeñas. Como bien dices, como son familiares y todo el mundo se conoce, uno de los problemas de exigir un mejor sueldo
es la clásica cantaleta de, es que no te puedo subir el sueldo a ti porque se los tengo que subir a todos. Sí. Y ya, no hay manera de escalar, o sea, no hay manera de escalar. Sí, a menos que te profesionalices mucho y le empieces a quitar la chamba al ingeniero, pues te van a sabotear, honestamente, ¿no? Sí. Entonces, la política es fuerte, te tienes que mantener en tu nicho, pero no tienes forma de escalar. Entonces, te vas a mantener ahí por siempre, a menos que logres ser muy ávido en términos de retórica, de lenguaje, tengas un efecto halo muy importante con los jefes, ¿no? Y puedas desplazar a alguien, pero los odios están chidos, ¿no? Digo, aquí, Mario, la idea es ser neta, ¿no? Sí. Porque tú y yo hemos pasado por todas, ¿no? Por todos los campos. A veces no es tan necesario desplazar a alguien, pero todo lo que acabas de decir, de ser muy buen negociador, ser diplomático, saber hablar, saber convencer, tener una buena retórica, todo eso, por supuesto que es necesario. Es, en pocas palabras, caerle bien al dueño de la empresa. Y siempre con eso hay envidias, ¿no? Ahora, esto pues no es nuevo, ¿no? Esto pues son herramientas útiles para cualquier posición de trabajo, donde quiera que vayas a trabajar, y no importando qué perfil o qué profesión tengas. Entonces, ya sea que estés en una micro, mediana o gran corporación, uno necesita aprender a autogestionarse como persona, ¿no? A hablar bien, a vestir correctamente, a desarrollar una presencia, ¿no? En este caso, pues, como se conoce, es un ethos fuerte que pueda dominar una imagen dentro del ámbito en donde te mueves, ¿no? Así es. Y aprender a ser políticamente correcto, pues para no enojar a algunos, porque la política es dura y te pueden sabotear. Pero en términos prácticos, puedes aprender no vas a ganar demasiado, pero te fogueas. O sea, aprendes de las friegas, aprendes de entrarle a los muy diversos campos de todas las áreas. Entonces, este es un muy buen entrenamiento para los que desean al final convertirse en emprendedores, porque ahí uno se da cuenta de qué pasa con cada área, ¿no? Con ventas, con merca, con presupuestos, planeación, porque pese a que son pequeñas empresas desorganizadas, muchas de ellas tienen estas pequeñas áreas y uno puede aprender de ello. Ahora, me voy a saltar, Mario, al diseñador de corporación, que es con el que tú empezaste, y va concatenado con la cortinilla anterior. El diseñador de corporación es un perfil muy interesante porque aquí mucho ya está resuelto. Aquí ya un buró de mercadotecnia tiene muy bien definido qué es lo que se va a hacer. Ya existió otra área dentro de la empresa, que es arquitectura, que ya sabe en términos de ingeniería y de configuración cómo debe de ser, porque ya hizo un análisis de mercado, porque ya se generaron clínicas, porque hicieron otras dinámicas que les ayudaron a entender el término que se utiliza, es la voz del cliente, ¿no? Uh-huh. Y a uno como diseñador pues le pasan el brief. Entonces a uno ya le pasan un elemento empaquetado con cajas negras, con dimensiones, y uno necesita aplicar un brand character, un carácter de marca, en este caso el de la corporación, ¿no? Y las corporaciones tienen muy bien definidos a través de sus brand books, sus cues, ¿no? De diseño, sus características. Y entonces uno, más allá de solamente ser un esteta, uno viste el empaquetamiento cuando definitivamente se aplica ya un producto que ya está pensado de alguna forma, y uno genera ideas diversas con respecto al styling del producto. Entonces, un diseñador de corporación sí tiene oportunidad de crear nuevas ideas en términos arquitectónicos si te cuelas al área de arquitectura, al área de configuración, ¿sí? Pero uno es más stylisher, uno le pega más a la parte del estilo.
Entonces están a veces, porque en el caso de las automotrices está Advanced Design, que es donde se generan los conceptos que vamos a ver en los auto shows, que literalmente son una traducción de los cues de marca en arquitecturas de ingeniería ya empaquetadas en algunos casos, y en otros nuevos desarrollos que vienen como decisión de iniciativas y dinámicas de clínicas de análisis de mercado. Y hay otro departamento que se llama Design Production, que ya todo ese concepto que se hizo en Advance se aterriza, y esa también es una parte bien padre, porque si en Advance son unos pocos muy artistas con capacidades muy altas en términos estilísticos, en Production se diversifican la cantidad de diseñadores, porque lo que es un solo concepto ahora hay que desintegrarlo en muchos componentes, ¿no? En el caso de la automotriz y también en el caso de producto, ¿no? Sí. Entonces se requieren muchos diseñadores de producto, por ejemplo, y ya se divide entre exteriores e interiores, componentes y otra serie de cuestiones. Es muy divertido. Como les decía, yo tuve oportunidad de estar en los estudios de diseño de General Motors en Michigan, y pues para mí fue como estar en Epcot Center, ¿no? Han sido las mejores épocas de mi vida en términos de aprendizaje, de todo lo que viví allí y todo lo que pude aprender de manera impactante. Entonces, ser diseñador de corporación es muy interesante. Aparte, pues los sueldos son mucho mejores definitivamente, porque el tamaño de la empresa lo permite, pero uno se acota. Yo honestamente me llegué a aburrir de solamente estar haciendo styling. Entonces yo era bien chismoso, ¿no? Me metía yo a ingeniería, me metía yo a empaquetamiento, y empecé a hacer otras actividades aledañas al diseño, que muchas veces me decían: ¿y tú qué haces aquí? No, pues si esto es de ingeniería, si esto es de ingeniería de productos, si esto es ingeniería de diseño, ¿qué haces aquí? Pues para mí era fundamental irme a conocer proveedores para poder mejorar mis prácticas de diseño. Entonces, si vas a ser diseñador de corporación, te invito a que no te quedes detrás de tu computadora solamente haciendo eso. Es muy placentero, verdaderamente, pero en mi caso me llegó a cansar. Entonces yo me andaba metiendo en todos lados, porque las corporaciones tienen la gran ventaja de que son como universidades, tienen una enorme cantidad de departamentos, hay gente con conocimientos impactantes, y uno se debe dar la tarea de conocer a todas esas personas, man, y a todas esas áreas. En algún momento haré un programa exclusivamente de mi experiencia en General Motors y todo lo que aprendí ahí, que sigo estando fascinado, pese a que lo hice ya hace 25 años, ¿no? Pero vale mucho la pena que ustedes aprendan de la gente, aprendan de todos los diferentes perfiles de diseñadores que hay, de todos los departamentos, de toda la tecnología. Y otra cosa, en estas corporaciones dan cursos. Por ejemplo, en General Motors estaba el GMU, ¿no? La Universidad General Motors. Entonces yo me metía a la cantidad de cursos que podía, que son gratuitos, para especializarme. ¿Me explico? Y sobre todo, pues estando allá solo, pues tenía yo tiempo de sobra, y en vez de salirme e irme a ver la tele a la casa, pues me quedaba yo estudiando, ¿no? Pero fíjate, Jorge, que esa proactividad que le estás invitando al diseñador de corporación que la tenga, es una proactividad que ya hay varios libros que la promueven. El propio Don Norman, en la última conferencia que le escuché, nos regaña prácticamente a los diseñadores industriales de justamente ser muy pasivos y de quedarnos detrás de la computadora aprendiendo nada más a cómo controlar superficies de clase A. Entonces, esa proactividad es necesaria prácticamente en cualquier campo del diseño, el moverse, el platicar con distintas personas dentro y fuera de la corporación, tener contacto con los clientes, tener contacto con los proveedores. Todo eso se da ya sea en la gran industria o en las pequeñas empresas. Y si el diseñador se queda simplemente siguiendo el brief de diseño,
detrás de su computadora haciendo styling, todas las herramientas que hemos venido platicando a todo lo largo y ancho de este canal, pues quedan desperdiciadas muchas de ellas, y pues forman parte de la descripción de nuestra profesión. Si recordamos, el styling es solo parte de toda una gama inmensa de actividades que hay que realizar en conjunto con otros profesionales, pero definitivamente que el diseñador está involucrado en todas y cada una de ellas. Y el styling es muy importante considerarlo desde el principio, pero vaya, ya en su ejecución definitiva es solo parte de todo el proceso. Y ahí es donde nos concentramos, ahí nos quedamos cómodamente, a veces no tan cómodamente, porque como bien dices, si entras en una corporación grande, bueno, el salario a lo mejor como stylisher va a ser bueno, pero en otras ocasiones, conforme vaya reduciéndose el tamaño de la empresa a la que entras a trabajar, el salario también se reduce. Entonces a veces no es tan cómodo tampoco. Y pues la invitación es en definitiva a moverse, a no quedarse quieto. Sí, fíjate que el mensaje aquí es entrénate, no importando dónde estés. Uh-huh. El mensaje aquí, para los que nos están escuchando que desean profesionalizarse en el campo del diseño industrial, es que el diseño industrial es tan complejo, como siempre lo hemos venido diciendo, que falta tiempo para aprender todo lo que siempre hay que aprender. Entonces, no hay tiempo para estarlo perdiendo. Definitivamente, en las grandes corporaciones uno tiene más tiempo, ¿no? Y tiene uno de alguna forma más asegurado el empleo. Pero uno tampoco tienes que estancarte. Y sucede una situación ahí un poquito antagónica. Por ejemplo, siempre te dicen, no, eso no lo tienes que hacer tú, porque ya lo va a hacer fulanito, porque hay N,000 fulanitos para hacer N,000 cosas. Sin embargo, si uno desobedece y lo empieza a hacer a hurtadillas y aprende uno, pues uno empieza a cortar las cadenas de la burocracia y uno gana tiempo. ¿Sí me explico? Entonces, si de repente el tren del proyecto, por la burocracia de tantas personas involucradas, hace que tú tengas que estar esperando fila, sí, cuando empiezas a aprender la chamba de los demás, te saltas, lo resuelves y tienes mucho tiempo libre. ¿Me explico? Y eso me pasó a mí. Entonces, les digo que es irónico porque por un lado te dicen, no, es que no debes hacerlo porque ya lo va a hacer fulanito y perenganito y sutanito, que son especialistas en eso. Pero dices, oye, pero yo quiero aprender, entonces me lo voy a pegar a peganito, a sutanito y a menganito, aprendo, y de repente das resultados que cuando estás en las juntas ya estás hablando de temas de muchas personas y te dicen, ¿y este cuate pues cuántas carreras estudió? Así me pasó. Y otra cosa, que no solamente el hecho de que uno aprenda hace que uno pues pueda resolver y entender el problema o la situación o el reto de mejor manera, sino que cuando ya no te consideraban para cierto programa, te dicen, no, pues que este cuate sabe de esto y lo necesitamos en este programa. Entonces me empezaron a llamar para programas especiales. Entonces definitivamente el autoentrenarse siempre va a ser positivo, el autoformarse. Y uno debe de concentrarse en cuidar en qué inviertes tu tiempo, en qué inviertes tu atención, cómo administras tu energía, ¿no? Que esa es otra, porque tampoco se trata de estar chambeando siempre, ¿no? Uno tiene también que dispersarse. Sí. Pero la administración de la energía y el aprovechamiento del tiempo son fundamentales, porque mientras más conocimiento tienes, más tiempo puedes llegar a tener. Es irónico, pero sucede. Y esto va a jugar un papel fundamental, esto refiriéndome a el autoentrenamiento y sobre todo ahorita lo estamos planteando como cómo volverte más útil dentro de la organización, pero también tiene otra finalidad porque se van a abrir oportunidades por cómo está cambiando el mundo. Y para México y para los países en vías de desarrollo va a ser fundamental no quedarse quietos. Eso lo vamos a explicar en un momento, pero nos falta un campo muy importante
que es el de la academia. Bueno, nos faltan dos, de hecho. El de la academia y el de diseñador consultor. Claro, sí es cierto. Ese es otro importante, sí. ¿no? Pues ya nada más para concluir sí. Es el campo del diseño, el campo que se apertura en las corporaciones. Recuerden, aprovechen, si ustedes tienen la oportunidad de entrar ahí, y utilícenlo como si fuera universidad, como si fuera maestrías y doctorado, en definitiva. Ahora, antes de entrar al académico, Mario, que creo que ya es parte del tema que sigue, de la siguiente cortinilla, creo que lo podemos tocar allá. Cerrar con el de consultor es importante, porque a mí me ha pasado, yo ya pasé por el de freelancer, pasé por el de corporación, también estuve en estudios pequeños, en despachos, en pequeñas empresas, en todos lados, ¿no? Llega un momento en que uno se empieza a adoptar tanto de todos los diferentes campos y uno conoce todo el proceso de 0 a 100, que ya te das cuenta de todas las broncas que las empresas cometen cuando quieren desarrollar productos, entonces saltas a ser consultor. Ahora, el ser consultor, si verdaderamente uno lo sabe hacer bien, es muy bien pagado. Pues no en vano yo he podido vivir el diseño y generar una vida pues agradable, ¿no? Con buena calidad de vida, con esta última figura de diseñador, consultor. Pero para poder llegar aquí, pues ya tuve que pasar por muchos lados y tuve que llenar mi maceta con muchísimos conocimientos y experiencia desarrollando una enorme cantidad de productos de muy diversos campos. Y por otro lado, también he tenido la oportunidad de ser profesor de cátedra, tanto a nivel de licenciatura como nivel de maestría. ¿Y qué creen? Pues lo voy a decir porque es importante decirlo. Yo no tengo posgrado, Mario. Sin embargo, mi nivel de experiencia me ha permitido que universidades como la Anáhuac, como el TEC, me den oportunidad de dar clases en maestría y en licenciatura, como si tuviera yo un posgrado honoris causa. ¿Me explico? Entonces, es muy importante que se formen, y el hecho de que ustedes se puedan llegar a convertir en consultores, pues obviamente les da tablas que los puede llevar a hacer consultoría de manera internacional. En mi caso, por ejemplo, para ahora sí que muestra un botón, pues he tenido oportunidad, y la tengo actualmente, de dar asesoría a empresas en Estados Unidos, ¿no? Ya cobras en dólares, ¿no? De trabajar para universidades en Estados Unidos, desarrollando proyectos tanto de prospectiva como experimentales, ¿no? Ahí nos conocimos tú y yo, Mario, ¿no? En Cincinnati. Y bueno, esto te proyecta. Pero obviamente es el final del camino de un diseñador que ha venido ejerciendo, y a la vez ha venido dando clases, porque entiendes muchas cosas cuando tú das clases. Empiezas a entender que lo que estás haciendo quizás no es lo correcto, te empiezas a hacer muchas preguntas, y tuve que desarrollar una tercera figura, que es el de diseñador investigador. Entonces empecé a indagar y investigar sobre mi propia profesión, y empecé a llenar los espacios vacíos con mis propias teorías, que es en lo que tú y yo ya trabajamos, y junto con Tonio y todo, ¿no? Sí. Entonces, estas tres figuras de diseñador que ejerce, diseñador que enseña y diseñador que investiga, es un triángulo, es un trípode fundamental para poder fortalecer la figura de diseñador consultor. Entonces, para poder llegar acá, pues tienes que haber pasado por los otros primero. Y es una figura en la que sí tienes que estar gestionando la chamba, obviamente, ya tienes que tener un mayor dominio de muchas otras cosas, pero las chambas suelen ser bastante jugosas. Entonces, bueno, creo que llegó un momento de pasar a la parte de hablar del diseño y la academia, ¿no, Mario? Creo que es otro punto un poco escabroso aquí. Hoy intentaremos hacerlo de la mejor manera posible. ¿Cómo ves? No, sí, sencillamente entender que no se puede brincar de recibir tu título profesional, estar quitándote el birrete y todavía estar con la resaca de la fiesta y querer ser consultor. Sobre todo el principal problema al que uno se enfrenta como consultor es a dar muchas explicaciones.
esas explicaciones tienen que estar muy bien estructuradas, ser muy claras y estar muy bien encaminadas, tener objetivos muy claros. Y a esas se las firmo. Cuando uno recién egresa, no está listo para dar esas explicaciones tan claras, tan precisas que requieren los clientes. Y esas nada más las da la experiencia. Y estar pensando en el problema y poder irlas estructurando de tal forma que cuando ya te topas con tu primer proyecto de consultoría, empiezas a calar todas esas explicaciones que te has venido formulando a lo largo del tiempo, y cuando el cliente dice, ay, sí es cierto, no había pensado en eso, ya, bingo, está surtiendo efecto. Ay, tienes razón, fíjate, porque esto va primero que esto, ¿verdad? Sí, sí es cierto. Y cuando se empieza a dar cuenta que está ahorrando tiempo y está ahorrando dinero, pues ya, te adoran. Entonces sí, es lamentablemente el último perfil que uno debe de aspirar en una carrera profesional dentro del diseño industrial, definitivamente. Conclusiones. Para variar, mi estimado Jorge, ya nos extendimos demasiado. Las explicaciones siempre tienden a alargarse, no podemos condensarlas más, y porque la verdad es que vale mucho la pena darle a cada tema su tiempo y su lugar. Entonces, un tema que a mí me apasiona mucho es el de este campo de la academia, y de cómo debe de haber un vínculo mucho más fuerte entre la academia y la práctica del diseño. Entonces ese, pues lamentablemente lo vamos a tener que dejar para un programa posterior. Para el siguiente programa. Para el siguiente programa, sí, el que sigue inmediatamente. Y lo mismo, las áreas de oportunidades que estamos viendo para todos estos perfiles, para todos estos campos de inserción del diseño industrial, de acuerdo a los movimientos que estamos viendo que se están dando en el mundo en términos geopolíticos y geoeconómicos, donde México, para variar, por su posición geográfica, va a jugar un papel preponderante, queramos o no. Entonces, ¿qué te parece, si Jorge, si mejor cerramos ya con las conclusiones de esta disertación del día de hoy? Sí, definitivamente, Mario. Siempre nos quedamos picados porque son temas que se van concatenando. Sí. Y obviamente nunca está de más hablar de las experiencias propias. O sea, no es el hecho de que uno venga aquí a presumir o a decir, es que yo, no. Nosotros somos parte de las soluciones de las que estamos hablando, y hemos vivido en carne propia pues esta experiencia que nos permite ahora hablarles. Ya hemos recorrido mucho, Mario y yo. Por lo tanto, pues lamentablemente nos extendemos siempre con estos pequeños paréntesis de anécdotas, de situaciones que nos suceden, pero son muy importantes para poder ejemplificar y poder darle base a lo que estamos hablando. Resumiendo de lo que el día de hoy hablamos, podemos notar que, en principio, tenemos que formarnos siempre para poder aprender cada vez más. No podemos quedarnos en un solo nicho, que es el del styling, el de diseñar cosas nice, porque en región 4 las demandas son muy diversas y nosotros tenemos que estarnos cambiando la casaca para poder entender las diferentes situaciones y retos que la economía de México nos plantea, que es muy diferente a lo que sucede de manera internacional. Entonces, si bien ya vimos que en el extranjero hay áreas de oportunidad muy interesantes, sobre todo en estudios de corporación y estudios pues que le dan servicio a corporaciones, de todas formas tenemos que llegar muy preparados, porque en estos lugares nos vamos a encontrar diseñadores de todo el mundo. Por lo tanto, nuestras habilidades, tanto de conocimiento como artísticas, pues tienen que estar al último nivel. Entonces, si deseas tirarle allá, tienes que prepararte en serio. Ahora,
Si quizás tú deseas empezar, entonces, pues acuérdense que las empresas que ofrecen trabajos aquí, que son las micros y las medianas, nos van a dar oportunidad en las cuales como diseñadores quizás no vamos a ganar lo que queremos de un inicio, pero vamos a aprender mucho, nos vamos a foguear. Son así como meterse al ejército, ¿no, Mario? Porque sí son unas friegas bárbaras y no nos queremos asustar, pero es parte de la chamba de diseño industrial. Y en todo momento el mensaje es que ustedes tienen que tener la antena arriba y no quedarse solo con lo que están desempeñando. Siempre aprender de todos los campos. Fíjate, Jorge, que ahorita me recordaste que en estas ferias de reclutamiento, una de las frases que más se repite allá en Estados Unidos es de que no importa tanto, sobre todo a ese nivel, ¿no? Que son prácticas profesionales. No importa tanto tu nivel de expertise, digamos, en dibujo o en bocetaje. No importa tanto tus habilidades, el conjunto de tus habilidades. Lo que importa es la actitud. La actitud es la que valoran mucho. ¿A qué se refieren con la actitud? Deseos de aprender. No llegar con soberbia, decir yo soy el chicho cuerero y aquí mis chicharrones truenan, sino con cierta humildad, todo lo que has venido diciendo, observar, aprender, hacer preguntas y sobre todo esa motivación de quererlo hacer mejor. Eso lo detectan muy bien las empresas, los reclutadores. Entonces, no se trata de ser el mejor dibujante, ya listo para bocetar 5 horas seguidas. No. Se trata de tener una actitud positiva ante el aprendizaje y ante la cooperación con los demás profesionales. En México es similar. Como las responsabilidades luego en las pequeñas y en las grandes empresas se diluye por un poco mala organización o porque los proyectos no están bien diseñados, el uno llegar con la actitud de te voy a ayudar, quiero aprender, quiero ayudar al proyecto, es muy valorada. Porque luego los proyectos se despatarran y se frenan y nadie sabe por qué fue, pero si uno tiene esa actitud, por supuesto que se queda en la memoria de los participantes y te van a hablar para el que sigue, que ojalá ya no se despatarre, pero se queda esa sensación de que el diseñador es valioso y de que está ahí para ayudar. Entonces esa actitud de querer cooperar, querer aprender es fundamental y esa se las paso al costo, fundamental. Sí, mira, aquí Mario, sin querer desmentirte en lo que estás diciendo, al contrario, no quisiera yo menospreciar la parte de las habilidades. No. Definitivamente no es que no sean importantes. No. Son sumamente importantes, claro. Porque eso es lo que a nivel portafolio te va a distinguir de los demás. Sí. Porque la gente no te conoce en actitud, te conoce en portafolio primero. De acuerdo. Entonces, llenar el portafolio con piezas de muy alta calidad es fundamental. De acuerdo. ¿Sí? Lo cual quiere decir que a nivel técnico te tienes que formar cañón. Sí. Por otro lado, la experiencia en haber participado en proyectos desde la universidad, en los que puedas, ya sea que te encuentres vinculaciones, te metas a concursos, todo eso te da experiencia que vas a poder ir vertiendo en tu portafolio y en tus conocimientos, ¿no? Tal cual. Pues definitivamente el conocimiento técnico y las habilidades técnicas son fundamentales en el diseño industrial. Segundo, las habilidades de pensamiento, o sea, qué tan creativo y qué tanto sabes resolver problemas y enfrentar retos. Esa es otra gran habilidad, tu capacidad de pensamiento. Sí. ¿Okay? La tercera es la capacidad de gestión de ti mismo con respecto a los demás, que es cómo sé negociar, trabajar en equipo, fundamental. Saber trabajar en equipo, ser tolerante, ser comprensivo, ser empático, ser líder. Entonces hay que formarse para saber ser líder, ¿sí? Y eso te va a ir sumando puntos y puntos y puntos. Entonces, por ejemplo, lo que estamos diciendo aquí es que hay que ponerse a chambear en todos los aspectos. Uno es una escultura que uno mismo se tiene que ir esculpiendo.
en todos esos ámbitos. Entonces, si tú ya entras a una empresa con un excelente portafolio que va a ser tu gancho, ¿sí? Sí. Y aparte en el concilio, en el trato de la entrevista, ven que eres diligente, que eres líder, que eres respetuoso, que tienes una actitud proactiva, constructiva, pues ¡pum!, los vas a seguir capturando. Por ende, también tienes que formarte en la manera en cómo saber hablar. Sí. Hay que leer, señores y señoritas, jóvenes, bueno, todos, ¿no? Hay que leer para poder enriquecer el léxico y tener una buena capacidad de transmitir un mensaje, ¿sí? La comunicación es fundamental en cualquier profesión, en la vida. Sin embargo, es también parte clave para que podamos nosotros transmitir instrucciones de manera efectiva, o sea, de manera eficaz y eficiente. Sí. Entonces, todo esto lo necesitamos ir haciendo con nosotros mismos a lo largo de, no importando qué perfil o qué posición ustedes vayan dominando durante su carrera, ¿no? Durante la formación de su carrera y durante su vivencia profesional, definitivamente. Entonces, como conclusión de mi parte, ¿sí? Es diseñador industrial, necesitas ser apasionado de la vida, autoesculpirte en los campos que ya acabamos de decir, y obviamente el cuarto es la parte humana y espiritual, que eso va a hacer que cambies el significado de siempre estar adquiriendo y de estar queriendo desarrollar estilo de vida en vez de calidad de vida, para que pueda ser parte de este otro universo del exoeconómico, el universo del diseño exoeconómico. Entonces es una formación que vas a tener que ir teniendo, pero todo va ligado, todo va concatenado, y a mayor conocimiento y mayor autoformación, mejor tu calidad de vida. Créanme, funciona, y funciona muy bien, ¿no, Mario? Sí, fíjate, Jorge, que somos muy afortunados, todos los diseñadores, de tener en potencia este autodiseño de tu persona. Las herramientas de diseño te permiten eso. El ámbito de la carrera de diseño te permite eso: autogestionarte, revisarte, rediseñarte. Yo dudo, lamentablemente, que otras carreras tengan esas posibilidades. Son mucho más estructuradas, mucho más encaminadas a un objetivo, y no tienen tanta cabida para la reflexión y para este tipo de tareas. El diseño sí la tiene, casi innata en sí misma. Entonces, aprovechémosla para rediseñarnos las veces que sean necesarias para seguir en este ámbito que es apasionante, es divertidísimo, súper enriquecedor. ¿Y qué les puedo decir? Más que todo lo que les hemos dicho, poco a poco va a ir cobrando sentido en sus propias carreras, en su propia vida. Y el que ya se los diga a alguien, creo que resuena de repente cuando sale la oportunidad. Dice, ay, esto yo ya lo había escuchado. Ah, sí, los güeyes de Disegnotopia lo decían. Sí, cómo no. Y a lo mejor ya eso hace un clic más fuerte y uno con más confianza le entra a los trancazos. Porque sí, yo tengo que decirlo, como vienes diciendo, las experiencias, las anécdotas son importantes. Pues a mí nadie me dijo nada de esto. Y entonces fue a trancazos y tropezones y revolcones que me di cuenta de más o menos que tenía yo que estructurar todas estas ideas y que tenía que formarme como persona para poder relacionarme con los demás dentro de las empresas. Si hubiera una clase de ¿cómo sería? De relaciones personales, autogestión, más o menos ya me hubiera la idea hubiera estado implantada ahí en mi cabeza y decir, ah, sí, ya lo vi en la clase. Pero no, nada. Entonces, todo esto es para eso, para que cuando se topen con la situación,
ay, ¿dónde yo había escuchado ya esto? Ah, sí, ahí en Disegnotopia. Y ya medio les haga clic más fuerte, ¿no? Entonces, ojalá que aprovechen estos programas para reflexionar, para platicar con sus colegas, para platicar con otros profesionales de este apasionante mundo que nos gusta tanto del diseño. Jorge, pues sí, Mario, al final no se pierdan el siguiente programa, que vamos a hablar del diseño y la academia, y el que sigue de ese vamos a hablar justamente de toda esta trayectoria de la autogestión como diseñador, o sea, cómo formarnos, por dónde formarnos, qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo. Así que no se pierdan los 2 siguientes programas, están interesantísimos de toda esta saga, y no se olviden de compartir esos programas si les están siendo útiles, si les están gustando. Por favor, compártanlo con sus compañeros, con las personas que ustedes deseen. Sin nada más que decir, nos despedimos. Hasta la próxima. Este fue un programa producido y editado por Mario Cruz y Jorge Rodríguez. Si te ha gustado el contenido, te invitamos a que te suscribas, danos un like y por favor, compártelo en tus redes.